¿Qué es la prehistoria? Bueno, pues la prehistoria es una etapa de la historia, en concreto la más larga. ¿Y por qué se divide en dos la historia? Una parte de la historia y otra es la prehistoria. Bueno, es una forma de dividir la parte en la que sí existía escritura y otra en la que no. Desde los primeros prehomínidos hasta la escritura, como ya hemos dicho. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, difícil saberlo. En realidad las fechas en este tema siempre resultan un poco complicadas. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, como no tenemos documentos, tenemos que basarnos simplemente en los yacimientos arqueológicos y en restos materiales. Pero podemos poner desde los 7-8 millones de años aproximadamente, antes de nuestra época, en la que hay unos animales que parece ser que a través de la evolución van a llevar hasta donde estamos nosotros ahora. ¿Cómo sabemos qué animales son, cómo eran, sus características y todo eso? Pues, como hemos dicho, gracias a los trabajos de los arqueólogos y arqueólogas. ¿En qué consiste ese trabajo? Pues en buscar estos materiales. Se excava en los terrenos en los cuales se cree o se intuye que existen fósiles y a partir de ahí se extraen los fósiles. ¿Qué podemos sacar a través de esos fósiles? Pues, por ejemplo, la forma de los huesos, pues a ver si eran más altos, más bajos, si eran más fuertes, incluso su alimentación, de qué se alimentaban, si utilizaban herramientas, si no lo utilizaban, dónde vivían. Evidentemente, si hablamos de los primeros prehomínidos, por ejemplo, el Homo habilis, y el Homo habilis solo ha aparecido en África y no ha habido forma de que aparezca en otro lugar de la Tierra, pues entendemos que esa especie de homínido no llegó nunca a salir de África. Pero sin embargo, cuando hablamos del Homo erectus, si aparecen restos en otras partes del mundo, por ejemplo en Asia, pues de ahí podemos deducir que ese Homo ya llegó a salir de África. Pues, y eso ya es trabajo, pues de los historiadores, antropólogos, arqueólogos, médicos, etcétera, etcétera. A través de esas exploraciones, esas excavaciones, pues se vio que, como ocurre con tantos otros animales, ha existido una evolución. ¿Y qué es la evolución? Bueno, la evolución, que como sabemos fue descubierta, o al menos publicitada por Charles Darwin, que era un noble británico, que se dio cuenta que había unos pájaros, pinzones, si mal no recuerdo, que eran diferentes dependiendo de la isla en la que se encontraran. Entonces empezó a pensar que a lo mejor los animales se adaptaban a cada una de las circunstancias y cambiaban su aspecto físico. Bien. Era difícil comprenderlo para aquella época, estamos hablando del siglo XIX, porque entonces todavía no se conocía cómo funcionaba la genética. Hoy en día sabemos que está en lo cierto, efectivamente los animales cambian físicamente para adaptarse al medio y depende de los genes, que como sabemos al producirse la reproducción, pues se pueden producir modificaciones, alteraciones aleatorias, y si esas alteraciones aleatorias funcionan mejor, pues esa especie modificada es la que predomina. Así como podemos ver en la imagen, podemos ir desde los seres unicelulares hasta nosotros. ¿Qué ocurre? Que bueno, que eso es a grandes rasgos, pero también ocurrió con la especie humana. Está claro que bueno, que tenemos un ancestro común con los chimpancés, que son los animales que más cercanos están a los seres humanos, y hubo un ancestro, se habla de poco antes del Ororhynchogénesis, que hace unos 22 millones de años aproximadamente, parece ser que se dividieron. A partir de ahí, los chimpancés siguieron un camino adaptado, pues como todos sabemos, a vivir en la selva, vivir cerca de los árboles, alimentarse mayoritariamente de vegetales, mientras que hubo otra rama, nunca mejor dicho, que cambió. Principalmente, ¿cuál es el cambio principal? Bueno, el más llamativo es caminar a dos patas, es decir, ser bípedo. ¿Eso permitió qué? Pues permitió liberar las manos.
Y eso, al tener manos libres, facilito puede ser hacer herramientas a largo plazo. No estamos, estos primeros no fabrican herramientas, pero bueno, a largo plazo serviría para fabricar herramientas. También facilitó el tener un campo visual mucho más grande. Pudo aumentar el tamaño del cerebro porque al estar en vertical era más fácil soportar el peso del nuevo cerebro. Luego también se produjeron cambios como el pulgar oponible, que facilitaba agarrar las cosas de una manera más... Permitió agarrar las cosas con más facilidad. Eso se llama la motricidad fina. Y es lo que hace que podamos hacer trabajos más delicados. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hemos dicho bípedo, el pulgar oponible y bueno, luego el desarrollo del cerebro. Es decir, como vamos viendo aquí esta evolución de seres humanos, pues va del cerebro más pequeño al cerebro más grande. Bueno, sabemos que el Neandertal tenía el cerebro incluso más grande que Homo sapiens sapiens. Pero bueno, dado su tamaño corporal, al ser más fuerte, pues no es tanta la diferencia. Pues ahí estamos viendo, en esta imagen vemos las diferentes especies. Hay muchísimas más. Pero bueno, aquí simplemente hemos puesto, empezando por el Ornithogenesis, que sería prácticamente un simio, como podemos ver. A continuación tendremos el Australopithecus, que el más conocido, incluso tenemos uno con nombre, que se llama Lucy. Bueno, no se llamaba Lucy, evidentemente, sino que los arqueólogos le pusieron Lucy, que es el primer, no es todavía un homo, porque se llama Australopithecus, pero ya se considera que caminaba erguido, plenamente, entre comillas, y que incluso podía utilizar algún tipo de herramienta, pero no fabricarla, sino utilizarla, pues coger un palo, una piedra, lo que fuera. A continuación tendríamos el Homo habilis, que ese sí ya, por eso se le puso Homo, porque era el género Homo, ya hasta que ha llegado hasta nuestra época, y habilis porque es hábil, es capaz de fabricar. Ya sabemos, tenemos constancia, en los yacimientos se han encontrado restos y se ve que ha podido fabricar sus propias herramientas que son golpear una piedra contra otra para sacarle punta y utilizarla. Pero bueno, eso ya es un gran paso. A continuación hemos puesto aquí el Homo erectus, que quiere decir el hombre erguido. ¿Por qué erguido? Ya hemos dicho que todos eran bípedos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Pero este era el primero, en este caso esta era la primera, que era capaz de caminar con bastante perfección. Era bastante rápida y se desplazaba sin ningún esfuerzo. ¿Qué significó eso? Porque fue el primer homo que salió de África. Claro, estamos hablando de que estas especies, estamos hablando que viven millones de años. En esos millones de años, cuando se quedan sin territorio, porque recordemos que esta época no son productores todavía, sino que van consumiendo lo que tienen a su alrededor, ya sean frutos, vegetales, animales, pues claro, si crece la población, o acaban con los recursos, o se tienen que desplazar ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van desplazando y llega un momento que se les acaba África. Cruzan por lo que es actualmente Egipto, cruzan Asia y a partir de ahí empiezan a expandirse por el mundo. Por eso el Homo erectus es el primero que sale de África. A continuación hemos puesto aquí, hay más, pero hemos puesto aquí el Neandertal, que tiene la particularidad que se desarrolló a partir de uno que se llama Heidelbergensis, que no viene al caso hablar de él ahora, pero bueno, se desarrolló en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo encontramos desde Europa, desde España, la zona de Cádiz, hasta las llanuras de Rusia, incluso un poco más allá. Es decir, pero no existió en África. Características, porque estaba adaptado al frío y por eso era más bajo, más fuerte, con la nariz achatada y era bastante inteligente. Tenía también, ya hacía enterramientos, parece ser que tenía al principio arte, simple, pero tenía arte y hacía unas herramientas ya de cierto nivel. El último en llegar fue el Homo sapiens sapiens, que es la única especie que queda hoy en día. Llegaron a convivir estas dos especies, el Homo neandertal y el de sapiens, pero por los motivos que desconocemos, lo cierto es que al final el Homo sapiens terminó ocupando el lugar del neandertal. El Homo sapiens sale en África hace unos 200.000 años aproximadamente y como le ocurre al erectus, pues conforme van pasando los años empieza a expandirse. ¿Qué ocurre? Que llega a Europa y se encuentra con el neandertal. Se desconoce lo que pasó. Pero lo cierto es que a partir de unos 30.000 años aproximadamente, el neandertal ha desaparecido y el Homo sapiens es la única especie que perdura. ¿Característica que tenía el Homo sapiens? Bueno, porque era muy inteligente, el cerebro un poco más pequeño, pero al tener menos peso corporal
se considera incluso que puede ser más inteligente, domina el arte, ya un arte haciendo figuras y todo eso, la caza, la pesca, hace herramientas muy complicadas, utiliza el medio de una forma muy buena. Y esta es la última especie que perdura, bueno, la que existe hoy en día, la que somos nosotros. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el Paleolítico. Aquí estamos viendo las diferentes especies. Fijaros que aquí aparece el Homo georgicus, del cual hemos hablado. ¿Por qué? Porque hay muchas, el Homo antecesor, que tampoco, son muchísimas las especies que fueron... Bueno, la naturaleza funciona así, va haciendo experimentos, va probando y hasta que aparece el que está mejor adaptado al medio. En este caso, ¿cuál era? Pues el Homo sapiens sapiens. Que vemos aquí un ejemplo pues, de un Homo sapiens sapiens de la época. ¿Característica que nos debe llamar la atención? Vale, pues que esta tiene un hueso atravesado la nariz y tiene pintada la cara y los brazos. ¿Por qué tiene que llamar la atención? Bien, porque eso quiere decir, eso es arte. Conforme van avanzando las especies, pues van teniendo un pensamiento más complejo. Y el Homo sapiens sapiens ya llega hasta el punto bueno, pues que busca la belleza en cosas que no son de la naturaleza. Y luego la aplica o sobre las cuevas o la llega a aplicar sobre sí mismo. Aquí vemos que sobre sí mismo crea arte. En este caso, pues un hueso cruzado en la nariz. Y aquí vemos cómo sería la vida en el Paleolítico. Evidentemente hay 20.000 imágenes y es imposible recoger todo lo que pasaba en el Paleolítico. Pero bueno, aquí ponemos un ejemplo. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo una tribu. ¿Una tribu formada por cuánto? Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20 personas. Es decir, las tribus no son muy numerosas. ¿Por qué no pueden ser muy numerosas? Bueno, pues por razones obvias. Como hemos dicho, el ser humano en esta época es depredador. Y lo que hace es cazador-recolector. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que hace es esquilmar, que esquilmar es consumir lo que tiene a su alrededor. Entonces, si fueran las tribus muy numerosas, terminarían con la caza. Pasa igual que en la sabana. Si en la sabana los leones crecen de forma ilimitada, pues se comerían a todos los herbívoros y terminarían quedándose sin alimento. Morirían de hambre y entonces crecerían los herbívoros y otra vez se igualaría. Bueno, pues los humanos les ocurre igual. Lo que ocurre es que los humanos, a diferencia de otros animales, ellos cuando ven que no tienen recursos, van a buscar más. Entonces se van expandiendo. Bueno, pues 15, 20, la cantidad son tribus pequeñas. ¿Cómo se organizan estas tribus? Bueno, no hay una sociedad, es decir, aquí todo el mundo hace de todo. Aunque las personas que fueran más capacitadas para hacer algo, pues serían las que lo harían. En este caso, ¿qué vemos? Pues que tenemos en el centro de la imagen un cazador. ¿Por qué sabemos que es cazador? Pues porque tiene un arco y una flecha en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya saben fabricar herramientas de cierta complejidad. Una cosa es hacer con una piedra, tirarle una piedra a un animal, que no es muy complicado. Otra cosa es sacarle filo, ¿vale? Pero aquí ya estamos viendo que aquí utiliza una madera, que hay que buscar una madera de una calidad especial, utilizar un tendón para tensarla, fabricar la punta de la flecha de piedra, que tiene que ser un trabajo bastante delicado. Por lo tanto, estamos hablando de un Paleolítico superior, los Homo sapiens sapiens, y además con un nivel bastante aceptable de tecnología. También llama la atención que tiene decoración, es decir, tiene arte, puesto que nos fijamos que tiene un collar y parece que tiene algo también en la cabeza, con lo cual estamos hablando de que hay un interés por la estética, por la belleza. Lleva hecha ropa de una piel de un leopardo o algo así, con lo cual podemos hablar también de que aquí ya fabrican su ropa. Los primeros homos pues iban desnudos, no sabían fabricar ropa, pero estos ya saben fabricar ropa. ¿Con qué? Con las pieles de los animales. Si nos fijamos, al tratarse de un leopardo, que es un animal cazador, es decir, no es un animal que ellos hayan cazado para comerse, probablemente lo hayan cazado para quitar un rival, un enemigo. Y al llevarlo a este hombre, ¿qué quiere decir eso? Pues probablemente que sea el líder de la tribu. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, los demás llevan pieles normales, pero este lleva la piel del animal más peligroso para ellos. Por lo tanto, sería el símbolo de que es el jefe de la tribu. A lo mejor lo mató él mismo y por eso lo lleva. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver que hay una mujer al fondo a la derecha que está trabajando las pieles, las está curtiendo, es decir, le está quitando la carne para que no se pudra y que se convierta en una piel para poder hacer o cabañas o ropa. Eso se llama curtir la piel. Si nos fijamos detrás de ella,
hay unas cabañas. En este caso hay unas montañas. Podrían vivir en cuevas, pero por el motivo que sea, pues a lo mejor esa montaña no tiene cuevas, pues han decidido vivir en cabañas, que están hechas con unos palos, y estas en concreto están hechas con pieles. ¿Por qué no hacen casas en aquella época? Pues muy sencillo, porque son nómadas. Claro, como van a veces siguiendo la caza, o cuando se quedan con recursos, si sin recursos van a buscar otro sitio, entonces utilizan las cabañas, no tienen una forma de vivir fija. Cuando llega el momento, pues desmontar las cabañas, cogen los palos, cogen las pieles y se los llevan y las montan en otro sitio. Vemos también que parece que hay una persona mayor que está cuidando el fuego. Es un trabajo muy importante, porque el fuego les sirve para protegerse de otros animales, para dar calor, para dar luz, para hacer la comida. Y en este caso parece que es una persona mayor que tiene el pelo blanco. ¿Por qué? Porque probablemente ya no está para cazar, o a lo mejor para ir a recolectar, pero sin embargo sí puede mantener el fuego siempre encendido. Eso es importante saberlo. Los humanos, a diferencia de otros animales, cuidan a sus personas mayores. Y además en estos casos, como ya dominan el lenguaje, las utilizan en muchos casos para enseñar. Les cuentan historias, las leyendas que tienen entre ellos, les enseña experiencias de cuando ellos eran cazadores, y esos conocimientos se van trasladando de unos a otros. Vemos un poquito más a la izquierda que hay dos niños que están mirando cómo están quitándole, bueno, no sé si le están quitando la piel, creo que le están quitando la piel a un animal que acaban de cazar. Vale, eso es importante también que lo veamos. Si nos fijamos, ahí hay dos niños y aquí hay otro niño que está también mirando cómo actúan los mayores. Bueno, pues esa es la escuela de la época. ¿Cómo aprendían los niños? Pues mirando lo que hacían los mayores. Entonces se fijaban y iban aprendiendo. La caza, pues como podemos imaginar, es fundamental, porque eso era recolección o caza. Claro, la recolección está limitada porque depende de los frutos que tengan cerca. Pues si hablamos a lo mejor de la selva, pues hay más frutos, pero fuera ya de la selva no es tan fácil alimentarse solo de vegetales. Por lo tanto, para ellos la caza era fundamental. Y desde pequeños tenían que aprender a cazar y hacer las herramientas adecuadas. Vemos también como hay dos personas que están trayendo leña para hacer el fuego, y otra persona a la izquierda abajo que está fabricando herramientas. Parece que la está fabricando de hueso. Eso quiere decir ya que nos encontramos con los Homo sapiens sapiens y ya evolucionados. ¿Por qué? Porque los otros homos no hacían herramientas tan delicadas o tan detalladas. Utilizan ya el hueso porque también hacen arpones, hacen puntas de flecha, también hacen adornos, es decir, que son ya muy especialistas en hacer todo tipo de herramientas. Y a la derecha vemos que están trabajando con piedra. Hay un niño que además está trabajando con un punzón. No sé muy bien lo que está haciendo. No sé si es un fruto o es una herramienta, porque se pone de color marrón. No lo sé muy bien. Y luego a la derecha, un poquito más a la derecha, se ve a una chica que está cosiendo. Parece ser que tiene una aguja en la mano y está con una piel en las piernas. Por lo tanto, está preparando la costura. Pues esto sería un poblado cualquiera del Paleolítico. Pueden estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, pueden estar pintando pintura rupestre en las paredes. O pescando, que no se ve como pescando. O poniendo el pescado colgado de una cuerda para que se secara. Pero la actividad de un poblado paleolítico era más o menos esta. A diferencia del Neolítico. Cuando vemos el Neolítico ya nos damos cuenta de que las cosas cambian. Vamos aquí en la imagen, por ejemplo. ¿Qué nos llama la atención? Lo primero, casas. Las casas estas están hechas de madera y de paja. ¿Qué ocurre? Que son casas fijas, evidentemente estas no se pueden desmontar. ¿Cómo es posible que ahora ya no tengan necesidad de desmontar las casas? Bueno, hemos dicho que eran nómadas los del Paleolítico. Ahora en cambio en el Neolítico estamos hablando de que son sedentarios, ya no se mueven. ¿Por qué? Porque han aprendido agricultura y ganadería. Entonces, cuando necesitan alimentos, los producen ellos, no necesitan moverse buscando los alimentos. Eso, claro, le da mucha más comodidad. Aquí vemos, por ejemplo, en el fondo, en mano izquierda abajo, vemos a un chico que está recogiendo plantas. Tiene una hoz en la mano y la está recogiendo. Pues probablemente las hayan plantado ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues solo tiene que esperar a que nazcan. Eso fue un gran paso para la humanidad, ¿no? Evidentemente no es lo mismo depender de lo que produzca la naturaleza a tú producirlo por ti mismo. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues fácil. Bueno, fácil parece ahora. Simplemente enlazaría en la idea de que cuando una semilla caía al suelo salía una
una flor y dijeron, bueno, pues si como un fruto y pongo la semilla, luego puedo comer los frutos pasando el tiempo. Pero evidentemente eso sería un proceso que llevaría su tiempo, porque tendría que enlazar el concepto de fruto con la semilla, con la tierra, con el agua y con esperar mucho tiempo. Y cuando pasaran los meses, relacionar que lo que habían puesto uno ahí se había convertido en una planta. Pero bueno, al final lo consiguieron. Los animales, bueno, pues los animales, vemos un lobo, un perro, si queremos, pero bueno, al principio los perros eran lobos, que es fácil saber que los lobos están acostumbrados a vivir en manada. Pues es fácil que si una cría de lobo llegara a convivir con los humanos porque lo capturaron de pequeño, porque estuviera herido y pues terminaría siendo uno más. Y claro, las funciones son obvias. La ayuda es tanto para cazar, para proteger, para avisar de cuando viene algún peligro, son muy importantes. Y luego vemos también aquí que tenemos otro tipo de animales como vacas, un jabalí, pues igual, son animales que si los capturas de pequeños se pueden domesticar, son animales domesticados. ¿Qué ocurre? Que todo eso lleva una tecnología. Estamos viendo tanto al chico como a la chica con hoces en la mano para cortar lo que se ha producido. Vemos también a un hombre que está aquí, que llama la atención también. ¿Por qué? Porque tiene ropa y ya no es ropa de piel. Ya se ha aprendido a hacer ropa de tejido, se aprende a hacer tejido con los vegetales. Y también lleva como una especie de cantimplora a mano, lleva zapatos. Es decir, ya se ha adaptado tecnología a los nuevos mundos. Y una especie de mazo, que la verdad es que no sé para qué sirve, pero bueno. Luego también vemos aquí a una señora con un niño que lo que está haciendo es moliendo el grano. Pues si el trigo lo cogemos de la naturaleza, bueno, una vez que está recogido, tiene una cáscara con la cual no se puede comer. Entonces, con lo que hacen es, con una piedra, romper esa cáscara y lo que queda convertirlo en harina. Luego vemos también detrás que hay otro que está con un mazo también que parece que está construyendo algo. La verdad es que no sé muy bien, pero parece que está construyendo. Y como vamos a apreciar, está al lado de un río. ¿Por qué? Porque el agua es fundamental, ahora más que nunca. Antes el agua era importante para beber, pero ahora es que el agua también es importante para poder desarrollar la agricultura. Y bueno, y la ganadería también, porque los animales también beben agua. Entonces ahora se van a ir asentando los humanos en los poblados. Y por último, tenemos la edad de los metales. ¿Qué consiste? ¿En qué diferencia hay con la de los metales? Bueno, pues que se ha descubierto el metal. Hay 3 edades, resumiendo muy rápido. La de cobre, la del bronce y la del hierro. ¿Qué ocurre? Pues conforme van avanzando esas edades, cada vez son mejores los útiles, porque el cobre prácticamente sirve nada más que para hacer adornos, el bronce ya se pueden hacer armas y con el hierro ya es el más duro de todos y a partir de ahí se puede hacer todo tipo de utensilios. Aquí lo que estamos viendo es cómo están fabricando el metal en una forja y también vemos cómo ya en la agricultura se utiliza el arado. El arado, claro, al tener una pieza de metal es mucho más fácil y la agricultura se vuelve mucho más importante. También vemos soldados que van con escudos incluso, porque ahora la sociedad se hace ya... Hay una sociedad como de clases, es decir, en el Paleolítico todo el mundo hacía lo que podía, pues aquí ya no. Aquí a partir de ahora hay un rey, bueno, un jefe de la tribu, hay soldados, hay campesinos, hay personas que se dedican a trabajar la fundición, hay personas que son ¿cómo decirlo? Curanderos, curanderas, hay personas que... Entonces ya es una sociedad mucho más estructurada. Las casas ya vemos que son incluso de piedra, con sus techos, y hay más o menos una organización. Pues esto es más o menos cómo queda distribuida la edad de piedra, que no quiero alargarme más porque si no se hace ya muy largo.